¿Cómo están, amables oyentes de Radio Moderna 930 amplitud modulada? Esto es Pulso Informativo, como todos los días hasta las 5:30 de la tarde. Hoy tenemos, por supuesto, nuestro bloque de los lunes, siempre con la verdad, con la conducción de nuestro amigo, el abogado Robert Castro Guerra. Hoy estará con una congresista de la República, seguramente tratando temas de coyuntura. Ya les diremos más adelante de quién se trata, quién es la parlamentaria que visita, siempre con la verdad. Muy bien, como que vamos despertando de una pesadilla, pero no es tanto, ¿eh? Lo que ocurre es que nos hemos quedado por varios días, o en algunos casos por varias horas, sin agua en Lima, y ahora que la tenemos, asumimos que el problema ha pasado, Hernán. No es tanto así, porque creo yo que los estudios que ha hecho el CENAMI y que hacen otras entidades internacionales sostienen, y de eso tenemos que estar muy conscientes los peruanos, que esta semana van a continuar lluvias quizá más torrenciales que los de la semana pasada, y por lo tanto huaicos en determinadas zonas de nuestro país. Entonces estamos avisados, hay que tomar las previsiones del caso, no hay que ser irresponsables acercándonos al huaico o allí donde se agrupa una tremenda cantidad de agua, digamos así, y entonces exponemos nuestras vidas y las de nuestros hijos. Hay que asumir un poquito más con seriedad estas cosas. Estamos hablando de 75 personas muertas hasta el momento, Hernán, y 20 desaparecidas según la información oficial, la información del Estado. Yo insisto en lo que he dicho desde hace algunos días atrás. Nos corresponde a los peruanos apoyar a nuestro presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Yo no voy a hacer la del sicario Philip Butters, que no es un periodista, pero recibe la oportunidad ahora a través de Radio Exitosa de conducir un programa, creo que de 4 horas. Así es la vida. Acuérdense por qué Laura Bozzo brillaba con luz propia y se hizo millonaria, y más aún cuando se fue a México. ¿Por qué será? Y acuérdense ustedes de Magali Medina, que andaba con el zapato roto, y desde que empezó a hacer lo que hizo en la televisión peruana, se iba a Miami como quien se va a la esquina a comprar unos chocolates o una gaseosa. Así es, digamos, la idiosincrasia peruana, como la mexicana y la de otros países. Pero aquí expresamos nosotros en Moderna nuestra posición, distante, discordante con estos personajes, e insistimos en que a este gobierno hay que apoyarlo, que cometerá errores seguramente, pero también hace algunas cosas positivas, creo yo. Hay varias que hemos ido desmenuzando a lo largo de estos días. El presidente con sus ministros me parece que están dando la talla, quizá estoy errado, pero esa es mi posición. Con el señor Zavala, con el señor Vizcarra, de quien pende una censura supuesta después de una interpelación que debe darse, no sé si este jueves o quizá la próxima semana. En ese contexto, pedirle calma a la población. Aquí no se trata de que el alcalde, el gobernante regional o el presidente le resuelvan el problema ya. La naturaleza asume posiciones impredecibles, y si con eso además agregamos la falta de responsabilidad de los gobiernos de turno, que no previnieron, no trabajaron para la prevención, más aún. Bueno, son las 4:05. Voy a presentar a un amigo de ustedes, amigo mío además, nada menos que el economista Jorge Manco Saconetti. Hoy nos acompaña para una entrevista que vamos a desarrollar a 2 dirigentes de la empresa Lindley. ¿Y por qué han venido estos 2 dirigentes de Lindley? Hoy día se han hecho famosos a través del diario Perú 21. El señor Aldo Mariátegui, que tiene una columna muy bien leída, se ha ocupado de ellos con nombres y apellidos. Habla de ellos como la cúpula sindical que resulta desde todo punto de vista antipatriota, Hernán, y le voy a explicar rápidamente por qué. Porque resulta que Lindley le pidió a los trabajadores de la empresa, Hernán, trabajar media hora más, pero no gratis, pagadas, para que se pudiera producir, Hernán, más agua para entregarle a los damnificados, a la gente que lo necesita. Y en el entendido de Mariátegui, que le cuenta a sus lectores,
estos dirigentes sindicales que manejan pues a una amplia cantidad de trabajadores de Lindley se han opuesto de manera antipatriota. Así que ellos han venido hoy para contarnos si esto que dice Mariátegui es cierto o es falso. Jorge Manco Saconetti, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Aquí estamos con dos dirigentes del sindicato Senatrel. Es un sindicato, digamos, que no es complaciente con la empresa, que lucha por los intereses de sus afiliados, más de 900 trabajadores, y que hoy día los dirigentes, secretario general, secretario de Defensa, Rodolfo, se han hecho famosos porque Aldito Mariátegui los ha puesto, les ha dado el face, los acusa de ultracomunistas, de antipatriotas, los está difamando, ¿no? Pero aquí hay una campaña de la empresa, evidentemente, porque ¿quién está detrás de esta campaña del comercio, de gestión, de el Trome, de Perú 21? Ese señor Rodríguez Larraín, casado con la actual vicepresidenta del comercio, Emilio Rodríguez, entonces, que es socio comercial de Johnny Lindley. Entonces han aprovechado la oportunidad para que una posición, una reivindicación sindical ante una empresa abusiva y prepotente que no paga utilidades a los trabajadores en los últimos 3 años, y por eso los trabajadores desde enero, antes que sucedan estos desastres, como una forma de rechazar la posición intransigente de la empresa de no pagarles utilidades porque maniobran, hacen jugadas contables, crean empresas, negocios de terceros, ¿no? Sobrecostean los gastos. Entonces, desde ese punto de vista, los trabajadores desde enero deciden no vamos a hacer 2 horas extras, que dicho sea de paso, la empresa aduce que los trabajadores se oponen a 1 millón de botellas de agua, digamos, San Antonio creo que es la marca, pero en la práctica esas donaciones, ojo, son contra impuestos, no es gratis tampoco. Claro. Entonces, y no es tan cierto, pues. Entonces, ¿quién está detrás de esta campaña infame contra el sindicato, donde los acusan de ultracomunistas, antipatriotas? Realmente a 2 trabajadores que lo único que están haciendo es defender los intereses de sus afiliados, y que también son los intereses de las familias, porque muchos de ellos han sido afectados por estos desastres, lógico, y desabastecimientos. Creo que por ese lado nosotros tenemos que rechazar, ¿no? estas críticas, estos cuestionamientos, y ver y denunciar la mano negra de la empresa que está queriendo justamente destruir una posición de los trabajadores, y no lo van a conseguir. Creo que... Muy bien, entonces vamos a presentar a los dos dirigentes. Estamos con César Quispe Aguilar, secretario general del sindicato, Julio Núñez Coronel, secretario de Defensa. ¿Cómo está, César? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es César Antonio Quispe Aguilar, soy el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Corporación Lindley Senatrel. Pregunta concreta, respondiendo un poco a lo que escribe Mariátegui, ¿es verdad que ustedes han opuesto a esta media hora? No es así. Nosotros trabajamos todos los días, las 8 horas diarias, con el compromiso de siempre tener a la empresa en el mercado, abasteciendo el producto, porque la empresa es una de las terceras que están en el mercado líder, que ocupa un 60% de ventas. Sin embargo, nosotros trabajamos todos los días, cumplimos en el mercado, y ahora simplemente está mal informando que nosotros no queremos trabajar. Ese 1 millón de litros de agua que ellos han opuesto donar, nosotros ya prácticamente tenemos plantas a nivel nacional, en Lima, en Cusco, Arequipa, Trujillo, que producen más de... En 2 días producimos ese 1 millón de litros de aguas. O sea, stock hay. Stock la tenemos para entregar la donación. Y nosotros también le hemos pedido también contribuir con esa donación. Para entregar la donación, y no dejan desabastecido no dejamos ni a la empresa misma ni al mercado mismo. Con eso estamos con ese trabajo, sino que están haciendo el señor Aldo Mariátegui, mal informando, difamándonos a nosotros que no queremos trabajar. Bueno, ahí no comparto lo que está opinando, pero está
desacreditando a los trabajadores prácticamente. ¿Qué dice don Julio Núñez? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quien les habla es el secretario de Defensa del sindicato de Senatrel. Ciertamente debo yo informar que la empresa está tratando en este momento de aprovechar la coyuntura, la realidad que está sucediendo ahorita en el país. Si bien es cierto, sí, nos informó a nosotros que la empresa había tomado la decisión de una donación de 1 millón de litros de agua, más no 1 millón de litros de agua diario, como manifiesta el señor Aldo Mariátegui en su columna. La verdad que estamos muy indignados con el señor Aldo Mariátegui porque él desconoce la realidad, y para que él haga estas afirmaciones en esa columna, él ha tenido primeramente que consultar con la dirigencia sindical para que él recién haga esas afirmaciones en esa columna. También mencionar... Pero ¿es cierto o no es cierto que es la idea 1 millón de litros diarios de agua? Es precisa, eso fue lo que nos informó la empresa en la última reunión que tuvimos. Ajá. Esa fue la información, y todos los dirigentes que hemos estado presentes hemos escuchado esa información. Que dígase de paso que... En esa reunión ellos argumentan que requieren media hora más de sus trabajadores. Sí, nos pedían que nosotros diéramos ese tiempo como sobretiempo para poder cubrir ese donativo. ¿Y eso tenía sustento, eso que decía la empresa? Como le digo, amigo, en realidad la empresa, ese millón de litros de agua ya se produció, porque nosotros manejamos los datos, manejamos la información, manejamos las máquinas y sabemos muy bien a la velocidad que corre la máquina, cuánto se produce por hora, cuánto se produce por turno, y ese millón de litros de agua ya se ha producido en 2 días. 2 días sobradamente se ha producido esos 2 litros de agua. Lo que está pasando en este momento, amigo, es que la coyuntura en este momento es que el mercado está desabastecido de bebida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos de que hay escasez de agua. Así es. Entonces, de esta coyuntura la empresa también está tratando de, lógicamente, que está tratando de ganar. Ese es el negocio. Nosotros somos parte de esa empresa. No nos oponemos a eso. Pero que la empresa tiene que ser objetiva y tiene que informar realmente lo que es. Y ahorita se está aprovechando de los medios de comunicación para tratar de hacernos quedar mal. Pero atrás de todo esto, amigo, atrás de todo esto, lo que hay detrás de todo esto... O sea, el trasfondo. El trasfondo. ¿Cuál es? El trasfondo de todo esto viene a ser esta investigación financiera que se le ha hecho a la empresa. ¿Quién? Nuestro asesor económico, que es el señor Jorge Manco Sanconetti. Él es el que ha hecho ese trabajo. Él ya entregó el informe, y realmente eso es lo que le está preocupando a la empresa. Ese es el trasfondo de todo. Lo que la empresa está tratando en este momento es de desacreditar a la junta directiva, es tratar de que los afiliados se vayan contra la junta directiva. La persona de César Quispe Aguilar, que es el secretario general, y mi persona, tratar de que los afiliados nos bajen el dedo, como bien dice, para que nosotros, fuera de la junta directiva, este trabajo que estamos haciendo se quede en nada. Muy bien. Jorge Manco Sanconetti, ¿qué ha investigado usted de la empresa Lindley y qué ha encontrado que resulta motivo para que sucedan todas estas cosas? Es una empresa de malas prácticas, nada transparente. Por decirte, el 2015, en septiembre, Johnny Lindley, que es el actual presidente del directorio todavía, ahora es un empleado más de la empresa. Los dueños son Arca Continental, una transnacional mexicana. Compraron el 60% de las acciones y pagaron $971 millones por ese 60% de acciones de la familia Lindley. ¿Y el 40% quién lo tiene? El 38% restante lo tiene la Coca-Cola, ¿no? Entonces, y un 2% accionistas minoritarios. Entonces, eso fue en septiembre del 2015. Uh-huh. El año pasado, en julio del año pasado, la Superintendencia de Mercado de Valores, no Jorge Manco, sanciona a la corporación Lindley y le pone una multa de 200 UIT. ¿Por qué? Por dar información falsa e inexacta al mercado. El regulador, pero 200 UIT pues no es ni 800.000 soles, ¿no? Para una empresa que este año, el 2016, ha tenido 240 millones de soles de utilidades, y entre esa información falsa e inexacta, ¿cuál era? Que en ese precio de $971 millones, 150
era un arreglo en el cual los mexicanos de Arca Continental le pagaban a la familia Linde para no hacer competencia en el mercado de bebidas, ¿no? Entonces, en la investigación hemos encontrado cómo los mecanismos mediante los cuales se crean empresas con el mismo presidente del directorio como socio minoritario a este señor Lorríez Larraín, Great Estate, empresa inmobiliaria, donde se compran y se venden terrenos y se construyen terrenos y que paga Corporación Linde. Pero en última instancia, esas inversiones se hacen con las utilidades que les sustraen, que les enajenan a los trabajadores. Por eso que los trabajadores, estos trabajadores de Corporación Linde parecen de la Hacienda Colonial, parecen enganchados. ¿Por qué digo enganchados? Porque en lugar de utilidades que les corresponde, que dan, les ofrecen préstamos. O sea, todos los años préstamos. ¿Eso está sustentado documentariamente? Sustentado en una investigación que hemos hecho nosotros y ante la empresa, y que quisiéramos exponer ante la empresa también. Muy bien, Jorge, me indican que debemos ir de inmediato a la pausa y luego seguimos conversando con Jorge Manco Sacconetti y también con los dirigentes del sindicato de Lindley, César Quispe Aguilar y Julio Núñez Coronel. Regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos. ¿Cuál es el nombre exacto del sindicato, señor César Quispe? Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Linde, Sinatrel. ¿A cuántos trabajadores agrupa? 937 trabajadores. ¿Y cuál es el total de trabajadores a nivel nacional, digamos? En la empresa tienen 3.337 trabajadores. Y ustedes representan a 900 más o menos, cerca de 1.000. Sindicato mayoritario. Cerca de 1.000 trabajadores. Todavía somos un sindicato minoritario. ¿Por qué se han separado de la CGTP ustedes? Bueno, nos rechazaron la afiliación ahí. Estuvimos y después nos salimos de la CGTP, somos ahora un sindicato independiente. ¿Por qué Mariátegui los califica de ultracomunistas? La verdad no lo entendemos, la opinión del señor periodista, pero como se dice, ¿no? Hay que saber primero entender y averiguar un poco para por lo menos estar informado de las personas. ¿Qué cosa es esta red solidaria de trabajadores? Bueno, son un grupo de trabajadores, los compañeros ahí también son solidariamente, ellos participan activamente en todas las actividades que tienen los sindicatos en una manera de lucha, en el Ministerio de Trabajo, en diferentes sitios que ellos salen a protestar su malestar con las empresas. ¿Ustedes están de algún modo vinculados al Frente Amplio o a Verónica Mendoza o no? No. Eso es falso. Es falso. Esto que dice Mariátegui no tiene mayor sustento. Como le repito, nosotros somos un sindicato independiente, estamos también pidiendo afiliación a una central, pero no tenemos acogida todavía. Bueno, los trabajadores se han pronunciado, ¿han percibido ustedes respaldo de su gente o al contrario han sentido que como que esto le ha movido el piso a la dirigencia del sindicato? No, esto nos da un poco más de confianza, más bien del grupo que yo dirijo. Hoy día he presentado ya el plazo de la huelga ante la empresa y ante el ministerio, ya le estoy dando a saber que vamos a parar de todas maneras los 2 días, pero es un problema interno ya que manejamos con la empleadora que nosotros trabajamos. ¿Tienen ustedes la impresión que Aldo Mariátegui, sin conocerlos, se ocupa de ustedes como un tema personal? ¿Qué habría detrás del interés de Mariátegui? Sabemos que, como lo ha opinado el doctor Jorge Manco, el tema del periodismo, tanto Gestión, Perú 21, el Trome, el Grupo Comercio, están relacionados con la familia, por ahí con el señor Larraín, que son prácticamente así socios de la empresa. Pero, en fin, es uno también de repente trabajador, el señor Aldo Mariátegui, que hace lo único de difamar a las personas. Muy bien. Jorge Manco Sacconetti, entonces usted antes de la pausa nos contaba, inclusive hay un artículo que se va a publicar en los siguientes días, entiendo yo, en algún diario de circulación nacional, que ha sido sancionada en el 2015 la empresa Lindley con 200 unidades impositivas tributarias por haber incurrido en 4 infracciones tipificadas en determinado código reglamento de sanciones. Efectivamente. ¿Podría desmenuzarnos un poquito el tema para que los oyentes lo entiendan? Sí, es una empresa que yo digo de malas prácticas, a pesar que gastan más de 100 millones de soles en publicidad,
y evidentemente ese es un poder, el organismo... ¿Qué gaseosas produce el Lindley? Ellos tienen el 67% del mercado, pero ya no es la bebida de sabor nacional. Ahora, pero son 67% es bastante. Posición dominante: Inca Kola, Coca-Cola, Fanta, Crush, Sprite, San Luis. Claro. Pero como usted dice, no se la llevan ellos, sino los mexicanos. Ahora se la están llevando los mexicanos. Claro. Entonces, y justamente el 22 viene el director general de México, ¿no? Es una empresa... Arca Continental es un monstruo, es la tercera embotelladora más importante a nivel mundial que tiene la Coca-Cola. O sea, estamos hablando que tiene operaciones en Estados Unidos, en el sur, en Texas, en México, Ecuador, Argentina, Perú, España. Es un monstruo, ¿no? Entonces, y esta Arca Continental ha sido reconocida en enero de este año como una empresa líder en las buenas prácticas ambientales y sociales y de buen gobierno corporativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Trata a sus trabajadores como si fuesen peones de la colonia, enganchados, ¿no? No les paga las utilidades que le debiera pagar y le da préstamos. En la práctica fue sancionada en julio del 2016 por hechos ocurridos en septiembre del 2015. En la venta accionaria del paquete del 60%, no declararon al mercado ese pago de $150 millones, hecho grave, considerado en el punto 1.4 del artículo 2 de las normas que tiene la Superintendencia de Mercados de Valores, dar información inexacta, no informar hechos de importancia en su momento y, reconociendo que habían metido la pata, ¿no? Pagaron la sanción máxima, que eran 200 UIT, ¿no? Pero para una empresa que tiene ganancias extraordinarias, que maneja, el año pasado ha tenido 240 millones de soles, récord, utilidades operativas más de 340 millones, que ha crecido, que controla el 67% del mercado, no reparte utilidades a sus trabajadores, que son más de 3.300, como bien dice, desde ese tiempo, ¿no? Hace años que no les paga. Una empresa que el año 2001 tenía un patrimonio de 220 millones, ahora tiene un patrimonio de casi 800 millones, ¿no? Entonces, ese patrimonio en buena hora, pero así como se fortalece el patrimonio de la empresa, el capital social de los accionistas, también el patrimonio de los trabajadores debe de crecer. Punto. Es tan simple como eso. Entonces la empresa hace uso y abuso de jugadas contables y convierte lo que es ganancia en pérdida. Claro. Entonces, por eso el malestar, la decepción de los trabajadores, y por defender a los trabajadores, un gerente a mí me acusa de hacer terrorismo, me acusa de difamación, me acusa, de responsable. ¿Lo han querellado a usted? Espero que me creen para que me sea famoso y me voy al Congreso, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto ya lo están haciendo con estos dos dirigentes. Bueno, efectivamente, por eso los denuncian a ellos y no a mí. Por favor, hazlo Mariate al frente de mí, ¿no? Entonces, no puede ser, pues, ¿no? O sea, son trabajadores que defienden sus derechos de sus afiliados, quieren justicia, ¿no? Acá, y los patrones peruanos se la llevan toda, pues, Claro. Esperemos, pues, que los mexicanos se hagan asesorar mejor, ¿no? Yo me ofrezco los buenos oficios para exponer la realidad cruda y directa que está pasando en Corporación Linde, y que tienen la ventaja que tiene cualquier empresa es el capital humano, sus trabajadores, con su experiencia, ¿no? Prácticamente hay trabajadores que han dado toda la vida. Y los empresarios modernos saben de esas cosas. Entonces, son conscientes. Y acá no, pues cholo barato. No, está bien que seamos cholos, pero no barato. Así es. No se pasa, perro Golfo. Así, de acuerdo totalmente. Esos gerentes de Corporación Líder deben ser denunciados. Usted tiene la esperanza, si no me corrige, porque eso lo he entendido, tiene la esperanza que el perfil de los mexicanos calza con la decencia y que lo van a escuchar a usted y a los trabajadores. Bueno, si es que efectivamente la empresa ha sido reconocida en 22 países como una empresa líder en transparencia, buenas prácticas ambientales y sociales, van a tener que tomar cartas en el asunto. Esto es intolerable. O sea, tiene que haber un cambio, un New Deal, como dicen los gringos, un cambio, nuevo trato. No puedes tratar a tus trabajadores como peones de la colonia, ¿no? O sea, prácticamente lo tomas o lo dejas. Esto es lo que hay. Si quieres, si no te vas,
¿no? Claro. Así no juega Perú. Así no juega Perú. ¿Y han tenido hostigamiento los trabajadores que se han ido sindicalizando? Sí. Porque eso pasa en Bacus. ¿Ves? Y pasa en muchas otras empresas, Jorge, pero eso está consignado, creo, en la Constitución del Estado, pero no hay pues un ministro de Trabajo, ni hay una voluntad política para hacer respetar eso que dice la Constitución del Estado. Y tenemos un ministro de Trabajo que es de la misma collera, pues, de la Bacus. Claro, de la Bacus, así es. Zavala ha sido gerente de Bacus, ahora está de primer ministro, creo. Claro, el ministro de Trabajo, Grados Carraro, igual. El presidente de la República actual también ha sido directivo de Bacus, ¿no? También. Tremenda situación, harto complicada, pero los peruanos, los decentes, los que nos hacemos respetar, los sindicatos serios, responsables como los de ustedes, tienen que levantar la voz y hacer que esto cambie, ¿no, Jorge? Yo creo que justamente la oportunidad que tenemos nosotros a través del sindicato Sinatrel, que es el sindicato mayoritario, es de dialogar con la empresa, pero con respeto. Claro. O sea, si se produce la riqueza, respeto de los dos lados. por supuesto. Entonces, tú no eres más que yo, ni yo soy más que tú. En última Estamos instancia, iguales. Rodolfo, quienes producen la riqueza son los trabajadores. De acuerdo, claro. Que a lo largo y ancho del país, porque ellos tienen plantas en en varios departamentos, como bien se ha dicho. Entonces, pero tampoco están por encima, están en el mismo nivel todos, ¿de acuerdo? Ni tú eres más, ni yo soy menos. Entonces nosotros esperamos que el empresario, el gerente general, el director general de Arca Continental que viene en estos días, tome cartas en el asunto, conozca los dos lados, que escuche no solamente a los gerentes de la empresa, sino también a los dirigentes sindicales. Eso sería... ¿Cuándo vienen, dice usted? Creo que el 22. ¿No le parece que por eso están desesperados los de acá? Seguramente que sí. Han sacado esta nota. Sí, pero... sí, y Aldo Mariatti, pues tú sabes que es un matador. Claro, ¿no? Es un sicario. Tú lo has dicho, ¿no? Yo? Claro. Entonces, oye, y ahí está la vinculación, el comercio, gestión, Perú 21, el Trome, ¿no? RPP, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos saludar y felicitar a Radio Moderna por la apertura, el espacio, que es un espacio de los trabajadores y que estoy seguro que vamos a venir nuevamente. Así es. Reflexiones finales, 20 segundos para cada uno. Sí, yo agradezco también a Radio Moderna por don Julio Núñez Coronel. Y sí, pedirle finalmente al señor Aldo Mariatti que se retracte de lo que él ha publicado en su artículo y ya adelantarme de que el día de hoy, o a más tardar el día de mañana, estamos haciéndole llegar una carta notarial para que se retracte de lo que él manifiesta en ese artículo, porque él está difamando no solamente a la persona de César Quispe Aguilar, ni mi persona, sino a una institución seria que defiende los derechos de sus afiliados. Muy bien, César Quispe Aguilar. Nuevamente agradecer también a Radio Moderna por la entrevista, y simplemente nosotros no somos terroristas, no somos ni políticos, simplemente somos trabajadores que simplemente hacemos un reclamo con justicia. Muchas gracias por la Muchas gracias. Jorge. Sí, agradecerte nuevamente, y estoy seguro que podemos estar aquí la próxima semana para ponerte en autos cómo va, porque los trabajadores tienen una paralización. ¿Qué días? ¿De 2 días, creo? 28 y 29, de 2 días. Y el 22 ¿es estamos... plantón o es huelga? Es huelga de un paro de 2 días. Paro de 48 horas. De 48 horas, y el día 22 estamos también con la visita, esperando a los mexicanos también. Muy bien. Listo. Muchas gracias, señor. Gracias a ti, Rodolfo. Estamos en contacto. Listo. Pausa, volvemos.